Y este viernes se comenzó oficialmente la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La administración Trump empezó a cobrar aranceles sobre importaciones provenientes del país asiático a la medianoche hora de Washington por un valor de 34.000 millones de dólares, por lo que Beijing respondió automáticamente señalando que tomaría las contramedidas necesarias por el mismo monto. La Cancillería china afirmó que defenderán sus intereses nacionales y que están preparados para proteger su economía. Para analizar este tema nos acompaña desde Los Ángeles Nicolás Albertoni, analista internacional. Como siempre es un gusto, Nicolás. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Un gusto saludarte, Carlos Eduardo, como siempre. Un placer. ¿Quién gana y quién pierde en esta guerra comercial que comenzó entre Estados Unidos y China? Sí, estos contextos de conflicto comercial, en realidad los que pierden en general es el comercio internacional a nivel global. Recordemos que si bien muchas veces lo que entendemos y lo que conocemos de estas crisis son un diálogo bilateral, un conflicto bilateral, esto afecta a muchos países por la siguiente razón. Cuando se aplican este tipo de medidas, se aplican contra los productos y no es una guerra de países, se aplica contra determinados productos. Y muchas veces esos productos pueden ser también exportados por otros países. Entonces ahí está el riesgo de muchos países emergentes, también de América Latina en general, en que sin quererlo pueden terminar también envueltos en esta crisis internacional. A su vez, genera un receso del comercio, ¿no? Genera incertidumbre, lo cual genera indirectamente también más perdedores que los que únicamente pensemos que sea Estados Unidos o China. Fíjate, Nicolás, expertos aseguran que con la respuesta de China, que se ha manifestado en un tono similar al de Trump, serían los agricultores estadounidenses quienes se verían seriamente afectados. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no debemos dudar que China sabe muy bien a dónde atacar y China va a atacar justamente el nivel de votante del Midwest y la producción del Midwest de los Estados Unidos. China va a jugar esas cartas, ¿no? Los votantes de Trump, los votantes que de alguna forma pueden cambiar esta situación, son a los que seguramente China ataque. Y es verdad que muchas de esas zonas de los votantes de Trump puede también ser la zona agrícola de los Estados Unidos. Entonces, sin duda puede ser un factor de afectación ese mismo, ¿no? Pero lo que sí creo que hay detrás de todo esto es la ideología que le encierra, ¿no? El nacionalismo económico, Carlos Eduardo, nunca es bueno porque una cosa es aplicar medidas proteccionistas por razones económicas. Digamos, en una crisis global, en la crisis del 2008 hemos visto medidas proteccionistas, por ejemplo, para incentivar el consumo interno, ¿no? Que eso es una medida netamente económica, si se quiere. Pero cuando las medidas proteccionistas se basan en nacionalismos económicos, eso es mucho más riesgoso, porque es no solo para protegerme a mí mismo, sino también para perjudicar al otro. Y eso es una espiral de conflicto económico que es muy riesgoso para el mundo. Nicolás, hablemos también de los sectores que se verán afectados tanto en Estados Unidos como en China. Sí, bueno, en los sectores claramente de China estamos viendo que el acero ha sido como el target de este producto, ¿no? Es decir, es básicamente al sector metalúrgico que parece Trump querer afectar para supuestamente él reactivar el sector en los Estados Unidos. Pero lo que está sucediendo es que en las represalias también ahora podemos ver que el sector agrícola, agroindustrial en los Estados Unidos puede haberse afectado y también de alguna forma todo lo que es en lo que genera cadenas de valor, porque Estados Unidos de alguna forma produce muchas cosas, bienes terminados, pero necesita insumos para producirlos. Si esos insumos se van a encarecer, Estados Unidos puede verse afectado. Y este otro factor que puede afectar es la infraestructura en general. Porque si bien Trump dice que la infraestructura en los Estados Unidos, porque si bien dice que él quiere reactivar la metalúrgica en los Estados Unidos, en compensación con lo que no van a recibir de China, esto no sucede de la noche a la mañana, Carlos Eduardo. O sea que no es que mañana, el lunes siguiente, se van a poder construir puentes con el acero americano, porque eso necesita un tiempo de producción, necesita un tiempo de reactivación y ser competitivo en el mercado. Entonces, Trump parece que estuviera viendo estas cosas como de un comercio chico, ¿no? Un comercio que de alguna forma yo cambio de un proveedor y puedo comprar otro. Bueno, las dinámicas de los países y de la economía de los países son muy diferentes como para pensar que de la noche a la mañana yo voy a notar efectos concretos, ¿no?
Ahora, ¿cómo ves la vulnerabilidad de los mercados? Esta guerra lo que vislumbra es un aumento de precios. Efectivamente, la incertidumbre en general puede ser una variable que afecta al alza de los precios. Eso tendremos que verlos en los próximos días. Yo creo que sí, el efecto incertidumbre en los mercados, no solo en el mercado tangible, ¿no?, en el mercado de los productos, sino también en el intangible, el mercado de las especulaciones, bolsas de valores. Podemos ver que haya efecto en las monedas en estos últimos días, pero repito, el foco está en que si muchos países empiezan con este tipo de dinámicas de proteccionismo, es muy riesgoso porque, reitero, es una política el proteccionismo y basarse en estas cosas muy tribal y muy fácil de comprender, porque nadie se va a oponer a querer protegerse a uno mismo, ¿no? Es decir, entonces, esta lógica política, si se genera el efecto contagio, puede ser muy dañino. Más que la baja de los precios en sí mismo, yo creo que está en todo lo que es la retórica de estos procesos, que obviamente ahora ya se están viendo en las políticas concretamente, que pueden afectar en una tendencia que teníamos de décadas de liberalizar el comercio, de avanzar en los acuerdos comerciales. Bueno, todo esto lo revierte. Y lo que más sorprende es que quien está liderando este proceso es Estados Unidos. Y esto genera una nueva lógica geopolítica que déjame decirte que yo creo que gran parte de estos últimos movimientos, estos últimos días de Trump, se implican también más por lo geopolítico que por lo netamente económico. Pero en fin, estamos ante un cambio de eje de la economía internacional, cosa que preveíamos de alguna forma con el crecimiento de China, pero ahora se confirma nada menos con un Estados Unidos pro-proteccionismo, ¿no? Hablemos también, Nicolás, de los coletazos de este enfrentamiento para la región. Bueno, para la región es importante esa pregunta, porque fíjate que en los estudios que estamos haciendo acá y viendo de cuáles pueden ser los países y las afectaciones, y no solo estudiando esta crisis, sino lo que ha pasado en las últimas décadas, porque recordemos, Carlos Eduardo, que del 2008 a la fecha ya existe una tendencia proteccionista básicamente nacida a través de la crisis de 2008-2009 que incentivó inevitablemente a que los mercados se protejan para incentivar las dinámicas domésticas de la economía, ¿no? Entonces lo que uno ve es que los países que más se afectan en estos procesos de retaliación, de conflictos comerciales, es los países que tienen escasos acuerdos comerciales o que son escasa integración en las cadenas globales de valor. Y ese es el caso claramente de muchos países de América Latina, en que no tienen una red de acuerdo comercial tan fuerte como para poder pedir una excepción a la regla de cuando uno está poniendo una regla comercial. Lo voy a hacer bien concreto. Si mañana la Unión Europea quiere aplicar un arancel contra un determinado producto, digamos la soja, muchos países latinoamericanos van a verse afectados. Y van a decir, mire, a mí me está afectando, por favor, quiero hacer una excepción a esto que usted está poniendo, este arancel, que en realidad quiere que vaya contra Estados Unidos, pero también me está afectando a mí. Nosotros solo podemos pedir esa excepción en la medida que podamos mostrar un acuerdo comercial. Digamos, bueno, usted y yo tenemos un acuerdo comercial que amerita que podamos ser de alguna forma la excepción a esta regla. Pero si no tenemos acuerdos comerciales, cosa que pasa en muchos casos en América Latina, podemos ser muy afectados y no tenemos ninguna puerta para ir a tocar, para pedir de alguna forma hacer excepción a esta guerra comercial que se está armando, que nosotros de alguna forma nos pasamos a ser muy vulnerables. Esto más que nada para el cono sur, ¿no? Es decir, que son los países Argentina, Brasil, Uruguay, que tienen una escasa red de acuerdos comerciales. Finalmente, ¿ves algún riesgo de que este toma y dame en el ámbito comercial entre Estados Unidos y China pueda impactar las relaciones en lo político? Sin duda que obviamente en lo político también estas cosas generan rispideces. Fíjense que yo creo que la razón por la que creo que si hay una razón geopolítica por la que Trump decide ahora y no antes en activar estos mecanismos que antes solo estaban en la retórica, es justamente porque China, hasta antes de la reunión con Kim Jong-un, China era un intermediario importante con Corea del Norte para Estados Unidos. Ahora ya Trump, habiéndose acercado a Corea del Norte, ya no necesita de esa China intermediaria con Corea del Norte y tiene manos libres para salir justamente a generar estos conflictos comerciales. Esa puede ser una explicación geopolítica. Pero también lo digo porque en el origen, pero en la consecuencia, hay tanto razones como consecuencias geopolíticas que empezaremos a verlas próximamente seguramente, ¿no? Nicolás Albertoni, analista internacional, como siempre es un gusto que estés con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Hasta la próxima.
Bueno, es un gusto y bueno, y yo creo que estos temas van a estar en la agenda por estos días. Así que bueno, quedaremos en contacto y a las órdenes de aquí de Estados Unidos. Te esperamos pronto. Gracias, Nicolás.